¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver la materia de computación. Definición de la computadora. La computadora es equipo indispensable de la vida cotidiana de hoy en día, que también se conoce con el nombre de computador u ordenador. Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. Entonces, ustedes han de haber escuchado, ¿no? Algunos dicen el computador, otros dicen la computadora y otros dicen el ordenador. Pero realmente estamos hablando del mismo dispositivo, o sea, del computador. Si usted escucha la computadora, el computador o el ordenador, estamos hablando del mismo dispositivo. Para su funcionamiento, la computadora requiere de programas informáticos que técnicamente le conocemos con el nombre de software, que aportan datos específicos necesarios para el procesamiento de información. Y también necesitamos de las partes físicas, en este caso técnicamente hablando del hardware, que permite almacenar, procesar y mostrar la información. Es decir, una computadora tiene que tener tanto hardware como software. Tenemos ahí una computadora, ¿no? Obviamente no tiene el CPU, porque esta computadora se llama todo en uno. ¿Sí? Aquí atrás de la pantalla, en la parte de atrás, viene el CPU, vienen todos los componentes del CPU. Y obviamente, como ya tiene el CPU, tiene el monitor, tiene el teclado y tiene el mouse, ya puede funcionar normalmente como cualquier computador de escritorio. Tenemos las partes principales de la computadora. Como ustedes pueden ver, pueden observar, tenemos aquí el case o gabinete, que es obviamente donde están instalados todo el hardware necesario para que pueda funcionar la computadora. Tenemos el mouse, tenemos el teclado, los parlantes, el monitor, o también como se le conoce con el nombre de pantalla. Estas son las partes básicas para que un computador ya funcione. Si nosotros necesitamos de pronto agregar algo adicional para un trabajo específico, tenemos que instalar otro tipo de dispositivos y otro tipo de software. La estructura interna de un computador. Nosotros podemos ver este lado de acá a la izquierda. ¿Sí? Estamos viendo un poco de dispositivos, un poco de piezas, un poco de cables, que ya posteriormente poco a poco vamos a ir estudiando. Pero internamente se le reconoce de esta manera a las partes que están instaladas en el computador. En el estudio interno de una computadora diferenciamos 4 bloques principales. Unidad central de proceso, tenemos también la unidad de memoria, tenemos los controladores y tenemos la interfaz de entrada y salida. Son los 4 bloques principales que poco a poco vamos a ir obviamente estudiando más profundo. Tenemos la unidad central de proceso, también que se le conoce con el nombre de CPU. Las siglas, ¿no? Unidad central de proceso. Como nosotros podemos observar, aquí tenemos el CPU. Aquí tenemos nosotros los buses, los 4 bloques principales. Tenemos los buses de dirección que nos permiten direccionar dependiendo la entrada de datos, dependiendo del proceso que se vaya a hacer. Tenemos aquí un bus de control. ¿Sí? Miren, aquí tenemos el dispositivo de entrada y salida. Bus de control que se dirige a la memoria. Y obviamente el bus de datos por donde va a pasar la información. Acá tenemos
un procesador. En este caso dice aquí procesador Core i9, porque dice aquí el 9, ¿sí? Intel Core i9 de la 9ª generación. ¿El CPU de qué está formado? Por circuitos electrónicos capaces de desarrollar las funciones de control y de cálculo aritmético y lógico. Es decir, aquí se hace todo el proceso dependiendo de los datos que nosotros ingresemos. Tenemos las unidades de memoria. Las memorias es un elemento capaz de almacenar información. Son de lectura y escritura y es una memoria volátil. ¿Por qué volátil? Porque cuando nosotros estamos trabajando, obviamente, con el computador estamos trabajando, se va guardando ahí los datos, se va guardando la información. Al momento que se apaga el computador, si no se le ha grabado en el disco duro, se pierde la información. Tenemos aquí diferentes tipos de memoria, ¿no? Ya vamos a ir estudiando dependiendo de las tecnologías. Es el tipo de memoria que se utiliza. En este caso tenemos una descripción. La etiqueta. ¿Para qué nos sirve la etiqueta? Para identificar la marca, la velocidad y de cuántos gigas es la memoria. Los chip integrados, estas pastillitas, ¿sí? Estos son los gigas que se va sumando. Algunos vienen, por ejemplo, de 2, 2, 2, 2, que serían aquí 8 gigas y a este lado, como tenemos 4 más, serían 16 gigas. Entonces, de esa manera se puede ir identificando también de cuántos gigas la memoria RAM, ¿no? Contacto pines, miren, estos de aquí, liñitas verticales, son los pines que tiene que ir instalado, obviamente, en el mainboard, ¿sí? Y aquí tenemos una muesquita que es para nosotros poder fijarnos cómo instalar en el mainboard. El módulo de PCB es el módulo, es decir, todo lo que estamos viendo es un módulo, es una pastilla, se puede decir, de memoria RAM. Y las muescas de trabas laterales, que es para que se asegure la memoria en el mainboard. Aquí podemos observar diferentes tipos de memoria, desde cuando recién salieron las computadoras, que es la DDR, y la tecnología que va avanzando, pasamos después a la DDR2, después pasamos a la DDR3, la DDR4 y estamos en la DDR5, ¿sí? Generalmente son del mismo tamaño, pero tenemos que nosotros fijarnos en los pines. La DDR tiene 184 pines. La DDR2 ya tiene 240 pines. Y se dan en cuenta, la muesquita también está en diferente lugar. ¿Sí? La DDR3 también tiene 240 pines, pero la muesca está en diferente lugar. La DDR4 ya tiene 288 pines. También la muesca está en diferente lugar si nos fijamos en las otras memorias. Y la DDR5 también tiene 288 pines, pero también la muesca está en otro lugar. De esa manera nosotros podemos diferenciar a qué tecnología pertenece las memorias RAM. Memoria ROM son solo lectura. No es posible grabar ningún dato en la memoria ROM. Se trata de memorias no volátiles. Esta memoria ROM, ¿sí?, que le tenemos aquí en gráfico, viene integrado en el mainboard. Es decir, es una memoria de solo lectura. Nosotros no podemos ni borrar, ni escribir, ni modificar nada en esta memoria. Ya viene internamente grabado en el mainboard, obviamente con el programa que necesita para que funcione. Controladores. ¿Qué es un controlador? Es un programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con un periférico para poder utilizar el hardware. Nosotros tenemos aquí hardware, ¿no? Porque nosotros lo podemos ver y tocar. Aquí tenemos una cámara, tenemos acá una impresora, tenemos acá una tarjeta de video. Nosotros instalamos, ¿no es cierto? Conectamos a través de los cables el hardware al computador. Dependiendo del hardware y dependiendo del sistema operativo, hay algunos que le reconocen automáticamente y ya lo pueden funcionar. Pero hay obviamente dispositivos hardware que usted tiene que tener el controlador, es decir, el programa que los permita reconocer
qué hardware está instalando para que pueda utilizar. De lo contrario, no lo va a poder utilizar. Interface de entrada y salida. Las interfaces establecen la comunicación entre la unidad central y el proceso que se vaya a realizar y hacia los dispositivos de entrada o salida. Nosotros tenemos en la parte de atrás del mainboard, obviamente, esta interface, es decir, de entrada y salida, donde utilizamos lo que es el teclado, conectamos lo que son el monitor, lo que son la memoria USB, lo que son sonidos, lo que son los conectores, que poco a poco vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Este gráfico es una foto de la parte de atrás del mainboard, que es obviamente interfaz tanto de entrada como de salida. Aquí tenemos, ¿no?, una especie de resumen. Recuerden que acá adentro va el CPU, ¿no es cierto? Es el zócalo donde nosotros instalamos el procesador. Este procesador ya está instalado aquí. Miren que aquí tienen unos pines. Esos pines tienen que compactar obviamente en el zócalo del CPU. Tiene que dar perfectamente, de lo contrario, si usted lo instala mal, se puede doblar una de estas pines y ya no funciona. ¿Sí? Entonces tiene que estar preciso instalado. Hace rato ya hablamos obviamente de los de entrada y salida, el bus de control, el bus de datos, el bus de direcciones y bus de memoria, ¿no? Y aquí estamos obviamente viendo también lo que son los interfaces, tanto de entrada como de salida, que normalmente todo computador de escritorio o básico traen estos interfaces. Si de pronto queremos hacerle un poquito más potente la computadora, ya tenemos que instalar otro tipo de tarjetas. Aquí tenemos un mainboard, ¿no? Completo tenemos un mainboard, como ustedes lo ven. Una serie de conexiones, una serie de aparatos electrónicos, chips, ranuras, puertos. Bien, comencemos de aquí. Miren, aquí tenemos esta entrada, dice para el keyboard, es decir, para el teclado, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra entrada que nos indica que es para la entrada del mouse. Generalmente estas entradas ya no se utilizan, ¿no? Porque se ha reemplazado con los puertos USB. Pero obviamente algunos computadores todavía lo traen. Aquí tenemos, miren acá arriba. Bueno, de aquí ya tenemos el mouse. Marquémosle para no equivocarnos. Tenemos aquí el RJ45. Si le seguimos la línea, viene de acá. Este conector de aquí es el RJ45. Ya vamos a estudiar para qué nos sirve, ¿no? Aquí tenemos un Node Bridge Intel P35. Este es un puente norte, es el que nos ayuda a comunicarnos, se puede decir, este lado con el lado de acá, porque tenemos un puente norte y tenemos un puente sur, ¿sí? Es el que nos ayuda a tener la comunicación con el resto de componentes. El norte y el sur. Mire, aquí está el norte y aquí está el sur. Tenemos aquí también marcado con la línea lo que son los puertos de audio, ¿no? Audio y micrófono, es decir, sonido. Aquí nos están marcando los puertos USB. Como se han hecho tan populares los puertos USB, la mayoría de computadoras traen algunos puertos, ¿no? No traen solo uno, traen 3, 4, 5, por lo que se le ocupa para diferentes dispositivos, ¿no? Para ingresar. Aquí tenemos un puerto paralelo. Generalmente este puerto se lo utilizaba cuando utilizábamos las impresoras matriciales. Ahora, si ustedes se han de haber fijado en las impresoras actuales, ¿no es cierto? Ya se utilizan solamente los puertos USB, pero anteriores se utilizaba este puerto para las impresoras. Y aquí tenemos también un puerto serial que obviamente es para el monitor, que también ya está un poco descartado porque ya se utilizan los puertos USB para los monitores actuales, ¿no? Poco a poco iremos estudiando el resto de componentes del mainboard. Identificar los siguientes componentes. Como ya vimos obviamente en la clase, este de aquí, el 1, es un monitor o pantalla, ¿no es cierto?
El YACA es un gabinete o case donde está instalado todos los componentes de hardware. Aquí tenemos unos parlantes, ¿sí? Incluido con el YACA obviamente el parlante. Aquí tenemos una impresora, tenemos el mouse y tenemos el teclado. Obviamente es una computadora ya completa, ¿no? Ya se puede realizar trabajos con esto, ya se puede imprimir, por algo está la impresora. Entonces una computadora básica se puede decir para la casa o también por una oficina, ¿no? Para trabajos básicos. Estimados estudiantes, les agradezco mucho por la atención.